Vamos a hablar de tecnologías de la información para la gestión eficiente de los recursos humanos. Para ello tenemos aquí a Miguel Quintanilla Erickson, que es director general de Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Adelante. Muchas gracias, tocayo. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda jornada del Congreso Nacional de Innovación 2015. Bueno, voy a tratar de compartir con todos ustedes en estos 20 minutitos que tengo hoy por la mañana cuál ha sido la estrategia que ha seguido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para incorporar tecnologías de la información y las comunicaciones a la gestión, digamos, más eficiente de los recursos humanos de la institución. Y me gustaría empezar esta breve ponencia con una descripción de cuál era el reto que afrontaba la organización a la hora de implantar tecnología. Seguramente muchas organizaciones están acostumbradas a implantar tecnología en el ámbito de los recursos humanos. Todos tenemos sistemas de gestión de nóminas, seguramente muchos tendrán sistemas de gestión de horarios, etcétera, pero lo que quizá muchos no hemos hecho o no hemos hecho en el pasado es plantearnos estos proyectos o este reto desde la perspectiva del empleado público, es decir, pensando primero en las personas y luego en las instituciones. Y realmente este es el eje central, el reto principal que afrontábamos en el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Y de qué manera lo hemos afrontado? Bueno, pues nos hemos planteado este reto desde tres aspectos diferenciados, ¿no? Uno, el que tiene que ver con la gestión de los horarios, con la gestión de los permisos, con digamos, lo que es el control de presencia. Otro que tiene que ver con la gestión del conocimiento. Y por último, el que tiene que ver con la capacitación y la formación continua de los empleados públicos, ¿no? Y empiezo con el primero. En este caso, el título del proyecto es GIO, que no viene a ser otra cosa que las siglas de Gestión Integral de Horarios. Pero sí me gustaría comentar con respecto a este proyecto, principalmente, ¿cuál es la primera pregunta que nos hicimos, que nos planteamos en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y la primera pregunta consistía básicamente en esta, ¿no? ¿Debemos comprar tecnología para afrontar este reto, esta necesidad? ¿O debemos buscar un socio que nos acompañe durante toda la vida del proyecto, ¿no? Es decir, la clásica pregunta entre contratar servicio o comprar, al final, inmovilizado, en este caso software y máquinas, ¿no? La respuesta a esta pregunta fue bastante sencilla, en el sentido de que rápidamente nos decantamos por la opción de buscar un socio que nos acompañara no solamente en la fase inicial de puesta en marcha o de implantación, sino durante toda la vida de la prestación de este servicio, por muchísimas razones, ¿no? Porque esta modalidad nos permitía, entre otras cosas, establecer un marco de relación con este socio, en este caso una empresa de origen local, pero de ámbito ya nacional, basada en unas reglas de acuerdos de nivel de servicio, de prestación de servicio de manera continua, de adaptación permanente de los sistemas a las necesidades de la organización e incluso de gestión y operación de todo lo que tiene que ver con sistemas software y sistemas hardware. Es decir, aquí sí me gustaría decir que hay una diferencia sustancial entre comprar equipos, tenerlos en propiedad y tener que gestionarlos tú, sobre todo a la hora de responder a situaciones de vandalismo que se pueden generar siempre en las etapas iniciales de este tipo de proyectos, y que esos terminales pues no sean de tu propiedad, sino que estén ahí para prestar servicio y la empresa se encargue pues de sustituirlos o de responder ante fallos o averías, ¿no? No cabe duda también que desde el punto de vista de la inversión inicial, las barreras de entrada a un proyecto en modo servicio son mucho menores que a un proyecto en el que se realiza la compra tanto del software como del hardware, pues porque en estos casos la inversión hay que hacerla desde el minuto cero, ¿no? Al final, bueno, pues esta
estas cuestiones jugaron un peso importante y nos ayudaron a decantarnos por la opción de contratar el servicio. Yo creo que después de casi 3 años de proyecto, de contrato, creo que ha sido una decisión muy acertada, ¿no? Un proyecto de este tipo hay que afrontarlo desde tres ópticas, ¿no? Por un lado está la óptica de la tecnología, que yo en este caso, y a pesar de ser, en mi caso, director general del área de nuevas tecnologías, creo que es solamente un instrumento, es decir, la tecnología no es la pieza clave en absoluto de proyectos de este tipo, ¿no? Donde hay gestión del cambio, hay que trabajar con personas, etcétera. Por lo tanto, la tecnología para mí en este tipo de proyectos no es más que un commodity, es decir, esperamos que funcione, esperamos que responda a las necesidades de la organización, que se integre con el ecosistema de tecnología de la información preexistente en la organización y que lo haga sin generar demasiado ruido en el proyecto. En segundo lugar, y yo creo que también es un aspecto muy importante en este tipo de iniciativas, debe generarse un marco normativo que dé cabida a la implantación tanto de sistemas pues, de control, de fichaje, de gestión de permisos y licencias, como además que sea capaz de sacar provecho de este tipo de herramientas. Una herramienta de control de presencia, lejos de lo que muchos empleados pueden pensar, no es una herramienta de control, es todo lo contrario. Es una herramienta que va a permitir a las organizaciones implementar políticas de horario mucho más flexibles. Políticas horarias que cuando hay ausencia de herramientas de control es imposible llevar a la práctica. Es decir, a nadie se le escapará que llevar el control de si el personal cumple o no con el horario cuando todo el mundo entra a las 8 de la mañana es muy fácil. Solo tienes que mirar y los que no estén, sabes que no están cumpliendo. Pero ¿qué pasa cuando los horarios son flexibles y un empleado puede entrar entre las 7 y las 8 de la mañana cada día, como él elija, sin tener que comunicarlo previamente, ¿no? Es obvio que es imposible llevar un control de que los empleados cumplan con la jornada semanal si no hay un sistema automatizado para llevar esos controles, ¿no? Entonces, poder implantar políticas de personal flexibles requieren también de un marco normativo. Y este es un aspecto yo creo que es muy importante, ¿no? Pero sin duda de los 3 elementos que hay en esta diapositiva, que son los 3 aspectos importantes a la hora de desarrollar un proyecto, yo creo que el más importante son las personas. Implantar un sistema de control de horario o de gestión de personal sin contar con los empleados y sin poner en valor todas aquellas ventajas que un sistema de este tipo aporta al empleado, es abocar este proyecto al fracaso. Ventajas como que los propios empleados gestionan sus propios horarios, que el empleado tiene información transparente, es decir, recibe la misma información que va a recibir su jefe o que va a recibir el responsable de recursos humanos. Y que además tiene una relación mucho más transparente con el área de recursos humanos en lo que respecta a la petición de vacaciones, de permisos, a la justificación de ausencias pues, por motivos de médicos o de cualquier otra índole, ¿no? Y este es un aspecto, yo creo que crítico a la hora de desarrollar un proyecto de este tipo. Proyecto que, a la hora de desplegarlo, bueno, pues en el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, yo creo que esta debería ser la tónica general, tuvo 4 fases, ¿no? Una primera fase de despliegue de la tecnología, que como decía al principio, creo que no es relevante desde el punto de vista del proyecto, simplemente es algo que hay que hacer. Una fase de piloto en la que se termina de parametrizar la herramienta, se hacen ajustes, etcétera. Y una segunda, tercera y cuarta fase de operación y consolidación, que muchos dirán, bueno, ¿y qué diferencia, ¿no?, entre operación y consolidación? En operación parece que ya la herramienta está en pleno rendimiento, está funcionando. Bueno, la diferencia principal es que durante la fase de operación la herramienta está funcionando a pleno rendimiento en el 100% de la organización, pero no se están derivando, por decirlo de alguna manera, consecuencias de posibles incumplimientos de las jornadas laborales o en el horario. Mientras que en la fase de consolidación ya se están llevando pues a la práctica. En el caso del ayuntamiento incluso se aplican en aquellos casos pues, donde no queda más remedio, finalmente descuentos en nómina, ¿no? Un proyecto de este tipo se va a enfrentar a muchísimas resistencias en una organización. Supongo que a nadie se le escapará. De hecho, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, esta fue el tercer intento de implantación de una herramienta de gestión de los horarios. Es decir, habíamos acumulado 2 fracasos antes de este, ¿no? Resistencias que generalmente están relacionadas pues, con la resistencia al control por parte del empleado público,
con que exista un marco legal deficiente. En el pasado muchos sistemas de control horario basados en dispositivos biométricos pues han fracasado porque se ha considerado la huella un dato de carácter personal, además de nivel alto, cosa que en mi opinión no lo es, pero bueno. Porque se producía sabotaje en los terminales, sabotaje que además la organización no tenía capacidad de responder a él, entonces el sistema iba deteriorándose en su capacidad de funcionamiento hasta que caía en desuso, ¿no? O porque había una gestión deficiente de las incidencias o bien tecnológicas o bien organizativas, ¿no? En nuestro caso yo creo que hemos sido capaces, y aquí también lo mencionaba al principio, es muy importante encontrar un socio a la hora de hacer este tipo de proyectos que sea capaz de ayudar a la organización a dar respuesta pues, a algunas de las principales dificultades que he mencionado, ¿no? A la hora de responder al sabotaje en los relojes, pues yo creo que es crucial, ¿no? Que la empresa tenga una velocidad de respuesta muy elevada, es decir, en menos de 4 horas un dispositivo que se rompe en el ayuntamiento en menos de 4 horas está sustituido, con lo cual el que se dedica a romper equipos para impedir la prestación del servicio pues se encuentra con que su actividad pues no tiene mucha repercusión en la organización. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la herramienta permite fichar aunque los relojes estén rotos, pero con mucho más trabajo para el empleado público, con lo cual la primera pregunta que se hace una persona que va a sabotear un equipo es ¿a quién estoy fastidiando, ¿no? ¿A la organización o a mis compañeros? Que también es un aspecto importante, ¿no? El dispositivo de fichar es una pieza importante en este tipo de proyectos, ¿no? Es importante, pero es importante desde un punto de vista muy práctico, y yo creo que aquí el mercado está saturado de dispositivos pues con una apariencia estética muy bonita, con muchas funcionalidades pues así muy vistosas, como que el equipo te habla, te saca tu foto cuando fichas y tal, pero que en el fondo yo creo que no aportan valor a al servicio en sí. Y hay otros aspectos mucho más importantes para la propia prestación del servicio que sí es importante, yo creo, que tener en cuenta, ¿no? Como es la gestión de las comunicaciones, el que el dispositivo tenga la capacidad de funcionar en modo offline, pues nosotros tenemos cerca de 40 equipos y no todos están en una sede donde tenemos fibra óptica. Hay equipos que están en sedes pues donde las comunicaciones al final son por 3G o por una DSL con un ancho de banda muy bajo que comparte con otros usuarios, etcétera. Entonces, que el dispositivo tenga la capacidad de funcionar en offline, que tenga la capacidad de sincronizarse en momentos donde no hay picos de tráfico en esa red, etcétera, es importante también. Es importante, y aquí me gustaría destacar, antes lo mencionaba, ¿no? Que el sistema sea biométrico, porque eso garantiza que la persona que está fichando es la persona que tiene que fichar y que no hay intercambio de tarjetas o cosas parecidas, ¿no? Aquí me gustaría decir que un sistema biométrico de huella no es un sistema que está grabando una imagen de nuestra huella en una base de datos, ¿no? La huella se traduce a través de un sistema, de una función matemática en una secuencia de números a partir de los cuales no se puede reconstruir la huella. Es decir, lo que se denominan minucias, ¿no? Es decir, con lo cual es un sistema no reversible que sirve para identificar al usuario, pero no sirve para suplantar a ese usuario en otro sistema biométrico. Esto es importante decirlo porque era uno de los argumentos, digamos, en contra de la implantación de este tipo de sistemas cuando se hicieron los primeros intentos, ¿no? Y otro aspecto muy importante y que yo creo que ha sido clave también en el éxito de esta iniciativa en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es que hay que, desde el minuto cero que uno se plantea un proyecto de este tipo, hay que tener claro que va a ser necesario llegar hasta el final. Es decir, de nada sirve implantar un sistema de gestión de horarios en una organización si no estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué digo que no sirve? Porque si los empleados ven que aunque no cumplan con el horario, que aunque se generen saldos negativos, al final eso no repercute en la nómina, con el paso del tiempo los empleados dejarán de fichar o dejarán de fichar de forma correcta y el sistema al final acabará siendo totalmente inútil para la organización y no habrá conseguido el objetivo principal que se perseguía, ¿no? Por eso aquí digo que es importante estar dispuesto a llegar hasta el final. Al final, en la práctica, solo hace falta llegar hasta ese final con 2 o 3 personas
a modo ejemplar. A partir de ese momento, el resto de la organización, por decirlo de una forma más coloquial, se pone las pilas, ¿no? Bueno, estos son algunos de los beneficios que aportan este tipo de herramientas a la organización. Sin duda, una mayor transparencia en la gestión de los horarios, un ahorro significativo en la tramitación y en papel, todo el intercambio de información entre personal y el Departamento de Recursos Humanos, justificaciones de asistencias a médicos, solicitudes de vacaciones o de permisos, se realizan en soporte electrónico. Ya no hay formularios, ya no hay papeles que estén fluyendo entre las unidades y personal, ¿no? Autogestión del horario, como mencionaba antes, donde el propio empleado sabe cuántas horas ha trabajado en la semana, sabe cuánto tiene que trabajar, cuánto le queda por trabajar el viernes para cumplir con el horario, con lo cual sabe a qué hora se puede ir y se puede organizar mejor y puede conciliar mejor la vida laboral y familiar. Responsabilidad absolutamente descentralizada. Esta herramienta empodera a los jefes de servicio y a los responsables de departamento, que son mucho más autónomos en la gestión de su personal. Y desde el punto de vista corporativo, sin duda, la implantación de una herramienta única para toda la organización también contribuye a una mayor justicia social, por decirlo de alguna manera, dentro de la comunidad de trabajadores, ¿no? Pero también hay un aspecto importante que no tiene que ver con los beneficios hacia adentro, sino con el mensaje que trasladamos hacia la sociedad cuando implantamos una herramienta de este tipo. Y es que estamos trasladando un mensaje de eficiencia en el uso de los recursos públicos, en este caso de los relacionados con el personal de la organización, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde estamos yendo? Y yo creo que, lo recalco de nuevo, ¿no? Esta herramienta es una herramienta que está en mejora constante. ¿Pero por qué? Porque no la hemos comprado. Es decir, el socio que tenemos en el proyecto está permanentemente pensando cómo mejorar. Y cada vez que introduce mejoras en la herramienta, las mejoras aplican automáticamente a todos, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y, por supuesto, al resto de organizaciones con las que trabaja, ¿no? En este caso, pues estamos haciendo ya tenemos una versión piloto de una app a través de la cual, pues, los empleados públicos que lo deseen van a... no sé, cuando me separo no se me escucha. Realizar todas las acciones que a fecha de hoy pues realizan a través del portal web del empleado, podrán hacerlas desde un teléfono móvil. Con todas las ventajas que eso implica. Ahora, pues antes les comentaba que un justificante médico se puede enviar telemáticamente a través de la herramienta, pero lógicamente primero hay que escanearlo o bien también tenemos habilitadas unas líneas de fax, de tal manera que la herramienta automáticamente recoge el documento de un fax software, ¿no? Bueno, pues el empleado podrá coger el documento, sacar una foto con el móvil y enviarlo directamente a Recursos Humanos para justificar esa asistencia al médico. Yo creo que el futuro, un poco en este caso, va a ir desplazando el uso de la herramienta web por la entrada de esta nueva herramienta nativa para teléfonos móviles. Bueno, me quedan 2 minutitos. A mí me gusta mucho cumplir con el tiempo. Además, sé que estaremos todos deseando salir a hacer networking en el café. Y voy a emplear estos 2 minutos para hablarles de 2 proyectos que están en una fase más incipiente, que son Laicos y Entrena. Laicos es una herramienta de gestión del conocimiento. Yo me imagino que todos habréis oído hablar del concepto de red social corporativa. ¿Os suena? Pues Laicos es una herramienta, es un tipo de red social corporativa que yo creo que con el paso del tiempo va a tender a erradicar el correo electrónico de las organizaciones. En mi opinión, el correo electrónico está muerto. Es decir, cuando digo que está muerto, quiero decir que tiene fecha de caducidad, no que esté muerto hoy. El correo electrónico es una herramienta orientada con la que la comunicación está orientada a mensaje. Es decir, se genera un mensaje, se pone un montón de gente en copia, luego se contesta, alguien se olvida de contestar a todos, o quita uno, o pone a otro, mantiene el asunto del mensaje, pero empieza a hablar de otra cosa, con lo cual llega un momento que gestionar el conocimiento que se genera a través de la comunicación mediante correo electrónico es complicado. De hecho, en determinados contextos, como proyectos, contratos de soporte, etcétera,
La gestión de este conocimiento es importante porque es importante en determinadas situaciones saber por qué hemos llegado a este punto, qué decisiones se han tomado, muchas veces utilizando el correo electrónico como herramienta. Y en este tipo de contextos es donde herramientas como Lycos introducen muchísimo valor. ¿Por qué? Porque son herramientas orientadas a contexto. Primero se genera un contexto y en el marco de ese contexto se mantiene una comunicación. ¿Cómo se genera este contexto? Bien, pues a través de redes y a través de grupos. Aquí les traigo un pequeño ejemplo de algunas de las redes en las que yo participo, que son principalmente redes o bien de coordinación de departamentos dentro de mi dirección general, o bien redes de proyectos, o bien redes de contratos, e incluso una red personal. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar en esa red personal? Pues mis nóminas todos los meses, comunicaciones que el departamento de personal me quiere hacer a mí, documentos que yo pueda subir como el libro de familia, mi DNI escaneado, que vaya a necesitar aportar en muchas ocasiones para realizar trámites. De hecho, una de las cosas en las que estamos trabajando mucho es en la integración entre Lycos y el propio GIO, de tal manera que se pueda rescatar documentación de Lycos y utilizarla en GIO, ¿no? Bueno, aquí pueden ver un poco cuál es el aspecto de un hilo o una conversación. Al final es muy similar a lo que estamos acostumbrados a utilizar en el plano personal, es decir, se parece mucho a un Facebook, con la diferencia, de hecho se pueden subir documentos, fotos, vídeos, etcétera, con la diferencia de que está orientada a un entorno profesional donde la información se agrupa en redes y dentro de las redes en grupos de trabajo, donde los grupos de trabajo ya tienen perfectamente definidos a los interlocutores, es decir, las personas que tienen acceso a esa información y las personas que participan en el debate, y por lo tanto permite hacer una gestión del conocimiento que consolide ese conocimiento de una forma mucho más natural en la organización, ¿no? Bueno, y por último, les voy a hablar un poco de Entrena. Entrena es una plataforma de formación online. Al igual que les comentaba en el caso del GIO, se trata de un proyecto donde la tecnología no es importante. Es decir, Entrena está basada en tecnología Moodle. En este caso, no se ha buscado reinventar la rueda. Es decir, esos aspectos que ya están inventados hay que utilizarlos. Donde se ha puesto el foco en Entrena es en dos aspectos principales. El que tiene que ver con la temática de los cursos de formación que se van a encontrar ahí, que está relacionada, pues, lógicamente, con el uso de las herramientas de recursos humanos como el GIO o Lycos, pero sobre todo con aspectos relacionados con el desarrollo personal de los empleados de la organización. Aspectos que tienen que ver con la motivación, con la autoestima o con el liderazgo. Pero sobre todo, y el aspecto más importante de este proyecto, o que a mí me gustaría más destacar, es que el objetivo es utilizar Entrena como moneda de cambio. Es decir, aquellos empleados que por algún problema o por dejadez no cumplen con el horario, ofrecerles la posibilidad de convalidar esas horas no cumplidas con formación. Es decir, en lugar de descontarle de la nómina, ofrecerles la posibilidad de recuperar ese tiempo no trabajado con formación en la plataforma. Formación que lógicamente tendrán que hacer fuera del horario de trabajo y que la plataforma además permite monitorizar exactamente el tiempo que el empleado ha estado atendiendo virtualmente a ese curso de formación, ¿no? Bueno, este es un poco el aspecto de la herramienta que, como les decía antes, está ahora mismo en fase piloto. Estamos empezando. De hecho, 3 proyectos de esta envergadura o de este calado no pueden desarrollarse en paralelo. Es decir, deben desarrollarse de una forma progresiva. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, pues empezamos con GIO, seguimos con Lycos, que está ya en fase de consolidación, y estamos empezando a trabajar ahora con la plataforma Entrena, que está en fase de piloto solamente con un departamento haciendo las primeras pruebas. Bueno, pues nada más, muchas gracias por asistir a esta ponencia y espero que disfruten de lo que queda de jornada.